Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Técnicamente Hablando, una conversación sobre el rol y la importancia de las carreras técnicas en nuestro país. Conducen Claudia Gebert Sepúlveda y Bastián Cuevas Campos. Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros auditores que nos escuchan a través de la 107.1 Radio Universidad Central y también a quienes nos ven vía streaming a través de www.radio.ucentral.cl. En esta mañana vamos a hablar respecto a la práctica docente y también respecto a las actividades de vinculación con el medio, sobre todo respecto a las actividades de vinculación con el medio asociado a esta nueva metodología práctica, ¿cierto?, que es la virtualidad. Antes de eso, vamos a escuchar y vamos a recordar, ¿cierto?, el natalicio de Nino Bravo, la canción Un beso y una flor.
Radio U Central, técnicamente hablando. Una conversación sobre el rol y la importancia de las carreras técnicas en nuestro país. Conducen Claudia Gebert Sepúlveda y Bastián Cuevas Campos. Bien, escuchábamos a Nino Bravo con esta linda canción Un beso y una flor. Nino Bravo, que en realidad se llama Luis Manuel Ferri López, que es obviamente un artista muy conocido, ¿cierto? Cantante y compositor español. Les quiero confidenciar que estamos acá esperando que llegue nuestra invitada, que va a hablar, como yo les mencionaba, de la práctica docente y también nos va a mencionar su experiencia respecto a las actividades que se desarrollan desde la virtualidad con el vínculo con el medio. Así que mientras esperamos a nuestra invitada y a nuestro co-conductor, vamos con la siguiente canción, donde también celebramos y recordamos el natalicio de James Hetfield, vocalista de Metallica, con la canción Hero of the Day.
Estamos escuchando en Radio U Central, Técnicamente Hablando, una conversación sobre el rol y la importancia de las carreras técnicas en nuestro país. Conducen Claudia Gebert Sepúlveda y Bastián Cuevas Campos. Hola a todos y todas, muy bienvenido Bastián. Hago el inicio de nuevo, pido las disculpas correspondientes, pero aquí siempre hidalga mi compañera y amiga Claudia Gebert partiendo con el programa, así que saludo, atrasado, pero saludo a todos y todas quienes nos están escuchando desde la 107.1 Radio Universidad Central y también quienes nos ven desde el streaming a través de radio.ucentral.cl. Claudia, ¿cómo estás? Disculpa el atraso. No, todo bien. Bien. Aquí esperándote nomás, ansiosa que llegaras. Venía en el taco y de esos momentos donde uno empieza como mentalmente a apurar al auto adelante, así como avanza. Pero yo no soy de estar tocando la bocina ni nada de eso, porque es una lata. Pero lo hace psicológicamente. Pero lo hago psicológicamente. Claro. Entonces, lamentablemente todavía no desarrollo poderes mentales, pero en algún momento podré hacerlo, pero como no desarrollo poderes mentales, el auto adelante no avanza, así que hay que tener precaución también con la conducción porque hay mucho auto últimamente, entonces hay que tener un poco de cuidado, por ende tampoco se trata de andar corriendo, hay que respetar los límites de velocidad que están por algo también. Así es. Quería comentar algo que me parece súper interesante que tiene que ver con la canción que acabamos de escuchar, Hero of the Day, una canción de el álbum Reload de Metallica y precisamente suena porque James Hetfield, el vocalista de Metallica, está de cumpleaños. Así, estábamos conmemorando su natalicio. Sí, igual que Nino Bravo. ¿Qué tiene él? Podrían celebrar juntos, ¿te imaginas? Sí. Celebrar juntos el cumpleaños. Pero si Nino Bravo ya no estaba con nosotros. Oh, bueno, hubiese sido bueno. Sí, fue un chiste cruel. Bueno, es que está vivo en nuestros corazones. Eso sí. Está vivo en nuestros corazones y en nuestros oídos con su música, sin duda. Pero hubiese sido entretenido un cumpleaños entre James Hetfield de Metallica y Nino Bravo, obviamente, pero... ¿Y esta canción? ¿Por qué elegiste esta canción, Bastián? Mira, esta canción, confesemos, lo elegí yo porque sí. Nosotros para elegir la canción hacemos un comité creativo, un comité de discusión donde nosotros abordamos cuáles son las canciones que vamos a plantear respecto de los temas que estamos desarrollando, y tiene que ver con que es una de las canciones que muestra otra faceta de este vocalista, una faceta que es muy distinta a lo que canta generalmente, que es como ese canto fuerte que se escucha. No, en este caso es una canción que es un poco más mesurada, que es un poco más de miércoles en la mañana. Más melódica. Más melódica, sí. James Hetfield, hay que destacarlo, que él aprendió a cantar, y bueno, desde sus primeros discos de Metallica, el Kill 'Em All, cantaba muy así, pero después los productores que estuvieron a lo largo de su carrera le dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Te cantáis bien, pero te falta un poquito. Entonces lo llevaron a aprender a cantar gospel. Mira. Que es precisamente música religiosa. Así que ahí vemos esta calidez vocal de Hetfield. Puede venir desde ahí. Y aparte que hace poquito lo vimos acá en Chile. Hace poquito estuvo acá en Chile en este concierto que estuvo en la polémica, porque que era en el Nacional, que no era en el Nacional, que venía pero no venía, que estaba pero no estaba. Y al final tocaron en el Club Hípico, de acá en Santiago, con mucha gente, un concierto arrollador. Y que después también mostró un poco esta faceta humana del vocalista, y que donde él también se sinceró y dijo que estaba en situación compleja, pero fue apoyado por toda la banda. Así que por lo menos, por lo que uno ve, tenemos Metallica para rato. Claro que sí. Bueno, en este Viene que no viene, confesémosle a nuestros auditores que todavía no llega nuestra invitada, así que estamos esperando. Está acá afuera. Ah, buenísimo. Acaba de llegar. Sí, acaba de llegar, y precisamente vamos a abordar con ella un tema que me parece súper interesante y que podríamos desde ya empezar a introducirlo, que tiene que ver con cómo es el tránsito muchas veces de algunos actores o algunas personas que pasan desde ser estudiantes, ser egresados de la universidad, a la experiencia de ser docente en la misma casa de estudio. Eso es lo interesante. Claro,
Claro, claro, claro. de sin estar en duda. el rol dentro de su misma universidad, pero ya como docente, que es lo que le pasó, ¿cierto?, a nuestra invitada. Y que también ahí hay un tema de un golpe, un shock psicológico, donde uno dice, wow, cómo paso de un momento a otro, cómo paso de una situación a otra, cómo vivo esta situación donde antes era estudiante y vivía las cosas desde una experiencia distinta y ahora soy Docente. docente y claro, como ese golpe generacional también creo yo. Soy la profe ahora. Claro, y uno cambia de asiento. Uno pasa de este asiento en el al final de la sala. O este asiento donde uno esperaba ahí a llegar el profe, a la ¿A ti clase. también te pasó eso, Bastián? Sí, a mí también me pasó, pero yo creo que viene muy de cerca, yo creo que es mejor escucharlo desde alguien que de fuera, pero sí, también me pasa a diario con esta experiencia de la docencia y estas cosas que uno muchas veces decía, es que no entiendo al profe por qué hace esto, pero resulta que después, cuando uno es profe, Ahí todo calza. ahí todo calza y uno dice, ahora entiendo todo, ahí... Pero se empatiza más con los estudiantes. ¿Qué crees tú? Bien, yo creo que se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, pero yo creo que no. A mí me pasa lo contrario. Yo creo que uno no empatiza, no es que no empatice con los estudiantes, sino que... Bueno, luego lo vamos a decir así, ya estamos, este es un programa donde estamos en confianza, donde la gente que nos escucha también estamos en confianza y por lo menos de acá, del país no va a salir. A uno le da un poco de rabia en el sentido del estudiante, porque a uno le da rabia como estudiante. Y dice, pucha, me farrí esta experiencia tan importante, tan fundamental que tiene que ver con la educación. Y ahora uno ve a los chicos, a las chicas, y uno dice, pero ¿por qué no se esfuerzan más? Y claro, Los que efectivamente no se esfuerzan más. los que efectivamente no se que esfuerzan son los más. menos. Sí, son los menos. Pero esos son los que Afortunadamente, claro. Claro, porque un estudiante que se desarrolle bien, un estudiante que tenga un buen proceso educativo, no va a tener mucho problema. Pero un estudiante que sí tenga o sí se quiera desarrollar, pero le falta ese impulso, muchas veces va a tener este problema, esta complicación que lo va a llevar a la larga a farrearse ciertos espacios. Yo tengo que confesar, ya que estamos en esta catarsis de confesiones, que uno cuando estaba en la universidad y que muchas veces yo en la universidad me farrié en muchas instancias formativas. Sí, me farrié en muchas instancias formativas que ahora digo, pero si ahí era tan fácil, si podría haberlo hecho tan bien. Pero Pude no. haber aprovechado más los mismos espacios de la universidad, las actividades culturales que incluso realiza la universidad siempre. Sí, Creo que eso, de todas maneras, que ahí hay que aprovechar. yo acabo de confesar que era un pésimo estudiante. Ya, pero Felipe, ¿podemos cortar esta parte que no nos escuchen nuestros queridos estudiantes? Porque si no, quizás, ¿qué van a decir de nosotros? Oye, mira, el profesor lo que está diciendo era pésimo estudiante. Después, cuando lo evaluemos, van a decir, oye, pero este gallo era pésimo estudiante como profesor. Pero el profesor era pésimo estudiante. Pero bueno, con mayor razón se lo decimos. Claro, desde la experiencia. Obviamente, desde la experiencia, desde el conocimiento, desde usted no lo haga. Claro. Ese Usted, es lo... así como usted no lo diga, usted no lo haga. Usted no lo haga. Usted no sea como yo. ¿Ya? Sea un buen estudiante, sea un estudiante responsable. Y quiero aprovechar también esta palestra para mandarle un saludo a los profesores y profesoras que tuve en mi proceso formativo. Les mando un cariño, un saludo a quienes les saqué canas verdes también. Así que un saludo a todos y todas ellos. Porque es importante reconocerlos. Evidentemente son quienes nos forman. Así es. Y no es fácil, no es fácil. Yo no voy a hablar más porque ya he hecho muchas confesiones el día de hoy. ¿Ya no estamos solos? No, llegó nuestra invitada. Nuestra destacada egresada. Destacada egresada y que también ha hecho este tránsito que les comentaba, que tiene que ver con este tránsito de estudiante, de estudiante pasar a ser docente. Y hablamos precisamente de Ailín Sepúlveda Muñoz. Ella es socióloga, egresada de la Universidad Central, también es magíster
en metodología de la investigación de la Universidad Diego Portales, y se ha desempeñado no solamente en la docencia, sino que también ha desarrollado su gran carrera profesional dentro del área de vinculación con el medio. Ha participado en 3 instituciones como encargada de vinculación con el medio, y hoy en día pertenece a la institución IAC como experta en vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Perfecto. Muy bienvenida, Eileen, ¿cómo estás? Hola, Bastián, gracias. Tremenda presentación, ¿eh? Siempre tratamos de destacar todo lo que desarrolla nuestro invitado. A veces nos quedamos cortos, yo creo que nos faltó presentación. Qué buena acogida, sí. No, pero todo correcto según lo he mencionado. Soy egresada de la universidad y muy contenta de poder seguir, ¿cierto?, desarrollándome aquí en la universidad, pero ahora como docente, con otro rol, ¿cierto? Pasar este tránsito de ser estudiante a poder enseñar desde la mirada, ¿cierto?, de la docencia, y sobre todo en otra unidad académica que es carreras técnicas. Así que muy contenta. Bienvenida, Eileen. Y justamente conversábamos eso, o sea, que tú nos comentes un poco tu experiencia, cómo fue este tránsito de ser estudiante de esta casa de estudio a tener este nuevo rol, pero como docente de la universidad. Un giro totalmente inesperado. Yo creo que como uno con estudiantes tiene cierta expectativa en cómo se va a desarrollar laboralmente, y yo era una de ellas que nunca pensé que me iba a desarrollar en educación, y mucho menos en instituciones de educación superior. Así que un giro inesperado, pero muy contenta. Me ha gustado harto conocer cómo es la gestión educativa y cómo también es poder desarrollarme como docente, que es totalmente diferente. Así que... ¿Qué te llevó a desarrollarte en la docencia? ¿Qué te llevó a este espacio de poder desarrollar o ejecutar alguna clase o tener a cargo alguna asignatura? Yo creo que la motivación primero partió desde mis cargos de vinculación con el medio, que se habla mucho sobre las metodologías de enseñanza, ¿cierto?, en que los estudiantes puedan tener como un aprendizaje significativo. Entonces ahí vino mi primer motivador en, bueno, cómo yo como docente puedo generar este aprendizaje significativo en donde puedan relacionar, ¿cierto?, lo aprendido teóricamente en el aula, pero después desarrollarlo de manera práctica. Yo cómo puedo desarrollar eso o generar eso en el estudiante, o que le vea como la relevancia, la importancia que es aplicar los conocimientos. Yo creo que por ahí todo vino de la mano, motivado de, ¿cierto?, que me puedo desempeñar como vinculación con el medio y cómo yo puedo hacer un aporte a las metodologías de enseñanza también. Y en ese sentido, ¿cómo te sientes respecto de tu rol docente? ¿Qué se siente el ser docente hoy en día? Contenta, pero desafiante. Desafiante en el sentido de que cómo uno puede generar este motivador en que el estudiante comprenda en que es esencial que pueda desarrollar las competencias de una manera práctica, que es importante que puedan analizar casos, es importante la comunicación efectiva. Yo creo que el estudiante viene con muchas ganas de aprender como las materias duras, se puede decir, y se le olvida un poquito lo que son las habilidades blandas. Entonces, claro, ¿cómo motivamos, ¿cierto?, al estudiante en que es importante en cómo ellos presentan, en cómo ellos se desenvuelven, en cómo ellos se presentan? Entonces, por ahí vino como mi primer desafío. ¿Cómo hacemos que el estudiante le tome relevancia a estas habilidades blandas que muchas veces las dejan de lado? Claro, y ahí entran también a jugar las estrategias metodológicas, ¿cierto?, las estrategias de enseñanza, aprendizaje, y desde tu experiencia como estudiante, respecto justamente a estas estrategias de enseñanza, aprendizaje, ¿cuáles de ellas tú pudiste aplicar o aplicas, ¿cierto?, en tu rol de docente? Aquí viene súper de la mano con los sellos de la universidad, que yo siento que es el pensamiento crítico y la comunicación efectiva. Totalmente, porque, ¿cierto?, hay que preparar al estudiante para que pueda reflexionar sobre la materia o contextualizarla, y también en que puedan tener una comunicación efectiva de dicha materia. Entonces, yo creo, y yo también he ido desarrollando esas competencias y he tratado de transmitírselas también a los estudiantes. Yo creo que acá ha sido una contribución bidireccional. Para todos quienes nos escuchan,
¿Qué es bidireccional? Uy, se nombra mucho lo que es la vinculación con el medio porque es un aporte tanto a la persona que desarrolla un labor como también para la persona que lo recibe. Entonces, de cierta forma, es como un chin-chin. Se podría decir como que las dos partes están teniendo un aporte o una contribución. Es como desde la lógica del ganar-ganar, ¿no? Claro. Perfecto. Y estrategias, por ejemplo, no sé, me imagino que utilizaste el aprendizaje basado en problemas, estudios de caso. ¿Cuáles son los que tú consideras más relevantes, a lo mejor desde tu experiencia como estudiante, los que más te tocaron? Y eso respecto a la práctica de docente en esta nueva realidad. Sí, a mí como estudiante, claro, me tocó mucho lo que es el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos. Ahora ya conociendo un poquito más sobre la estrategia, me di cuenta que no tuve, por ejemplo, aprendizaje y servicio. Sentí que hubiese sido esencial yo como estudiante haber desarrollado o haber participado de dicha estrategia. Y yo como docente he aplicado también el ABP, también, que es el aprendizaje basado en proyectos en donde puedan tomar un caso real y lo puedan de cierta forma analizar. Pero eso más o menos ha sido como las estrategias tanto que conozco, he utilizado como docente, el ABP y el A+S, que es el aprendizaje y servicio. Comentémosles a nuestros y nuestras auditores, y quienes nos ven también a través de radio.ucentral.cl, que el ABP es aprendizaje basado en proyectos, que tienen que ver con estrategias activas de aprendizaje, donde el rol fundamental está en el estudiante más que en el docente. El docente es un guía de este proceso. Así es. Y en ese sentido, como tú mencionas, que hay elementos que tú tuviste dentro de la carrera o que no tuviste dentro de la carrera y que has podido desarrollar hoy en día, ¿qué aprendizaje sacaste de tu experiencia como estudiante de la universidad para implementar en clases ahora, para implementar, que tú dijiste, no sé, este docente hace esta experiencia o hace esta forma de metodología o esta forma de aprendizaje y me gusta, lo tomo y lo aplico? ¿Qué elementos tú podrías comentarnos respecto a eso? Yo creo que lo que recuerdo con mucho cariño como estudiante es cuando nos hacían reflexionar sobre temas actuales como el de hoy, porque uno relacionaba cierto con lo que estaba viviendo y con lo que estaba pasando con la materia. Entonces, como que de cierta forma yo como un estudiante le toma más significancia, se podría decir, o más relevancia, o le toma más coherencia. Entonces yo más traté sentido, más quizás. sentido, sí. Entonces, de cierta forma traté de hacer lo mismo. Ahora yo como docente en tomar casos en donde el estudiante se viera reflejado. O sea, no tratar ciertos casos tanto chilenos, latinoamericanos y de lo que hemos estado viviendo en los últimos años, para que el estudiante también, de cierta forma, pudiera vivenciar lo que vivencié yo, que era poder tomarle sentido o coherencia, para que, cierto, poder generar un aprendizaje significativo. Sí, y respecto a eso mismo, ¿qué desafíos crees que enfrenta hoy la práctica docente? Sabemos que no es fácil ser docente, ¿cierto? Tiene muchas responsabilidades. Uno también le toma el sentido porque en el fondo estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de personas, a generar movilidad, mejorar sus expectativas, sacar el mayor provecho personal a cada persona. Eso es lo que uno busca como profesora, como docente. Pero ¿qué desafíos tú crees que enfrentamos hoy con nuestra práctica docente? Yo creo que viene muy de la mano de la pandemia, porque desarrollé docencia antes de pandemia y post pandemia, así que cierto que ahora, hoy, el mayor desafío es poder que el estudiante participe en clase. Y que participe en clase, pero de cierta forma que no se vea obligado, sino que a él, cierto, se motive en participar, que él entienda de que practicando una y otra vez va a aprender mucho mejor o lo va a ir robusteciendo. Entonces, claro, yo creo que el mayor desafío aquí es la participación. Yo creo que a muchos docentes, cuando fueron docentes online o sincrónicos, se sintieron como en un monólogo, ¿cierto? Hablando solos en la pantalla. Pero yo siento que eso se sigue viviendo ahora presencialmente en el aula, ahora que vivimos. Como que uno siente que está desarrollando un monólogo, que está hablando solo y le encantaría que el estudiante, ¿cierto?, interrumpiera, generara opiniones, o que fuera relacionando la materia con algo que está viviendo, pero claro, no sucede. Uno trata de que suceda aún más porque uno es un guía, un facilitador,
pero ha costado. Yo creo que eso es como el mayor desafío del docente, en poder motivar al estudiante a participar, que él quiera, que no lo sienta como una obligación, ¿cierto? Porque de cierta forma igual como que competimos con las pantallas. Así es. Porque uno ve que están en el celular, están mirando algo, están en redes sociales, están jugando. Y eso yo creo que también complica la práctica docente porque cuesta mucho más capturar su atención. Así es, sí, totalmente. Entonces entiendo que también hay ciertas estrategias innovadoras respecto a eso, por ejemplo, generar justamente estrategias de enseñanza basadas en la gamificación, así como generar juegos donde ellos puedan entretenerse, o el uso también de ciertas plataformas donde ellos puedan descargar una plataforma, responder preguntas en la misma plataforma digital. Entonces creo que eso igual podría apoyarnos. ¿Qué opinas tú, Bastián? No, quería hacer una aclaración de que hay un concepto que me parece súper interesante y que tiene que ver precisamente con la gamificación. ¿Qué es la gamificación, Claudia? Es una estrategia de juegos, eso es. Es en el fondo generar actividades docentes pero basadas en el juego. Y tiene que ver con un enfoque moderno de la implementación, que es algo que hace tiempo no se desarrollaba, que tiene que ver con la incorporación del juego como experiencia de aprendizaje. Así es. No sé si se acuerdan ustedes que antes aprender tenía que ser fome. Sí. Tenía que ser un proceso que no era entretenido, porque si no estábamos aprendiendo. Uno no se podía divertir aprendiendo. Y el enfoque cambió en el sentido de que el aprendizaje puede ser una experiencia, y no solamente una experiencia, sino que también puede ser algo divertido, y la gamificación viene de la mano con eso. Viene de la mano de... Es como una articulación entre tecnología, juego y experiencia de aprendizaje. Ese es como el foco. Pero eso genera desafíos para nosotros como docentes, Sin porque duda, tenemos que sin ir duda. actualizándonos justamente en estas nuevas metodologías que son más adecuadas para los estudiantes de hoy. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Te pasó que hay alguna experiencia de clase tradicional, por así decirlo, que tú dijeras, esto no lo quiero hacer, esto lo voy a modificar, voy a hacer alguna modificación de la metodología para poder implementarlo de otra forma, respecto de tu tránsito de estudiante a docente? Sí, y yo creo que la respuesta va muy de la mano con lo que estábamos conversando. Por ejemplo, yo creo que tanto como trabajador o como colaborador de una institución educativa y como docente, en confinamiento, en pandemia, nos obligamos, ¿cierto?, a desarrollar ciertas competencias con las herramientas tecnológicas, las herramientas TIC, que se le dice Tecnología, Información y Comunicaciones, en donde tuvimos que conocer diversas plataformas que nunca habíamos utilizado y que ahora la utilizamos en el día a día. Pero de cierta forma nos obligó, ¿cierto?, a que le diéramos énfasis y aprendiéramos a utilizarlas para después llevarlas a los estudiantes. Entonces, en ese sentido, claro, una de las estrategias, ¿cierto?, va de la mano en poder ir desarrollando estas herramientas tecnológicas y que lo use uno, ¿cierto?, tanto como docente, y que la usen los estudiantes y que lo usemos de manera interactiva. Y también, y por ahí va mi respuesta, en que a mí como estudiante creo que nos faltó esta conexión más con la tecnología. Cierto que tuvimos muchas clases tradicionales en donde el docente, cierto, nos hablaba de su experiencia, de las materias, ciertos autores, pero quizá esto mismo lo se puede haber llevado a plataformas interactivas en donde uno como estudiante puede ir participando, no sé, pegando post-it, ¿cierto? Y que todos miráramos la pantalla y viéramos cuáles eran las opiniones de cada uno, porque he sentido que el estudiante se anima mucho más a participar cuando es por escrito. Entonces, de cierta forma, estas herramientas tecnológicas siento que ha ayudado mucho a esta participación que estábamos hablando, ¿cierto?, en que cómo hacíamos que el estudiante participara. Entonces, claro, a mí como estudiante, ahora lo veo, digo, chuta, me hubiese gustado que los docentes utilizaran más estas herramientas, y siento que estas herramientas, nosotros como trabajadores y docentes, nos vimos obligados a aprenderlas, ¿cierto?, en pandemia. Entonces, ¿cierto?, siento que todo ha sido como un ciclo de aprendizaje en todo este tiempo. Y que se iban aprendiendo en la marcha, o sea, ahí se iban aprendiendo en la medida en que uno le iba implementando. Así es. Sí, yo me acuerdo que para el estallido social, a fines del 2019, o sea, ni siquiera pensábamos todavía en la pandemia, no sabíamos lo que se nos venía. La universidad empezó a capacitarnos precisamente en Teams.
y uno igual lo veía lejano, y uy, pero igual qué complicado esto, ay, igual está difícil, tomemos nota, preguntemos acá, y hoy día es tan natural, Así es. es parte de nuestro día a día y uno va descubriendo cómo sacarle más provecho, puede crear salas virtuales en la misma clase y, y así como está esto, que en el fondo nos permite la comunicación y el hacer clases virtuales, también está lo que tú mencionabas, pues, estas plataformas que permiten desarrollar la clase, ¿cierto?, de manera colaborativa y de manera virtual. Está la plataforma Miro, no sé si la Sí, ubican, a mí me que gusta harto permite Miro. colaborar, que los estudiantes ingresen, hagan mapas conceptuales, puedan ir incorporando los POSIT, como decías tú, y súper entretenido, y yo creo que también nos ayuda un poco a justamente al tratar de enfocar el aprendizaje más desde los juegos, desde lo lúdico, Sí. que son las estrategias que se requieren hoy en día por el tipo de estudiantes que tenemos. Y eso es una herramienta que es súper importante para la vida laboral también. O sea, estaba viendo ahora precisamente la aplicación que ustedes estaban mencionando y es interesante porque cuando uno la abre, lo que plantea es ocuparla en el espacio laboral. Sí. Entonces que un estudiante aprenda de esa forma le entrega otra herramienta adicional, es como un plus. Sí, Un plus, sobre todo en áreas donde precisamente nuestra invitada Eileen Sepúlveda Muñoz hace clases, que es precisamente técnico de nivel superior en administración de empresas. efectivamente esa misma plataforma que comentábamos no solamente se utiliza desde lo académico, ¿cierto? De hecho es como una pestañita que tiene lo académico, pero lo utilizan las empresas, por ejemplo, para generar sus planes estratégicos. Así que es importante, como tú dices, que tengan los estudiantes ya la experiencia desde la universidad de haber utilizado plataformas como Miro y que a lo mejor en su campo laboral también lo van a seguir utilizando. Sin duda alguna. Aileen, ¿cómo ves al estudiante? ¿Cómo ves al estudiante del 2022? Mm. ¿Qué elementos positivos y qué desafíos tiene la enseñanza en ese contexto? Yo veo al estudiante, yo creo que no está solo ahora, pero siento que quede todo más inmediato, se podría decir. El estudiante siente que con una clase como que ya lo da por sentado a veces y después cuando le toca llevarlo a la práctica se da cuenta, ¿cierto?, que faltaba reforzarlo más o que faltaba, ¿cierto?, un poco más de autonomía en que él pudiera revisar las clases o leer la documentación. Entonces, de cierta forma, lo siento un poco abrumado también al estudiante de hoy después del confinamiento, ¿cierto?, en donde tuvo un aprendizaje online y ahora vuelve de nuevo a la presencialidad. Quiere también el material mucho más a disposición también, y lo cual se entiende porque de manera online quedan las clases grabadas también, ¿cierto? Así es. Entonces sigue pidiendo esta disposición de material. Entonces otro desafío que hay también para los docentes y las instituciones en que cómo generamos de nuevo estas clases tan a disposición como ellos estaban esperando. Entonces, de cierta forma, yo siento que hay muchos desafíos. Sí, Y no ha sido fácil. No ha sido fácil. Ni para los estudiantes ni para los docentes. así es, sí. Y bueno, yo creo que esas son las estrategias que tenemos que seguir pensando. Yo creo que una de las alternativas más eficientes, yo creo que es lo que estábamos hablando, que es lo lúdico. Seguir utilizando estas herramientas tecnológicas, estas plataformas, porque llegaron para quedarse, ¿eh? Por dar solo un ejemplo, ya no se habla del anexo telefónico, sino ahora está el Teams Exacto. para hablar. Te llamo por Teams. Así es. Entonces, yo creo que los estudiantes vienen con la misma sintonía. Ya quieren aprender cómo van a seguir desempeñándose laboralmente. Entonces, quieren hablar de Teams, quieren hablar de plataformas tecnológicas, porque sienten y ellos saben que es cómo se van a seguir desenvolviendo. Entonces, yo creo que por ahí va. Y claro, ahí también está en cómo todos los docentes nos alineamos también en este tipo de aprendizaje, porque es lo que nos están solicitando también. Así es. Importante eso también, sobre todo porque siento yo, muy en lo personal, que es más difícil atraer al estudiante moderno porque tiene muchos estímulos, tiene muchos elementos que están alrededor, por tanto se vuelve un poco más complejo el atraer su atención.
desde el punto de vista del rol docente, de cómo también motivamos a la enseñanza. Porque ahí también hay un elemento súper importante y que tiene que ver con algo que se ha tratado de hacer, y yo quiero destacarlo, que tiene que ver con, por lo menos desde Carreras Técnicas lo tratamos de desarrollar, y que tiene que ver con esta experiencia de aprendizaje fuera del enfoque clásico, en el sentido de que hacemos la clase y listo, sino que tiene que ver con un enfoque activo donde nosotros atraemos la atención del estudiante. Entonces uno se vuelve un actor que, si bien guía el proceso de aprendizaje, pero también atrae al estudiante. Entonces es como una doble complejidad, en el sentido de que no solamente tenemos que pasar una materia, sino que también tenemos que pensar, bueno, ¿cómo hacemos atractiva esta materia para la persona que lo está recibiendo? Llevándolo a la práctica, yo creo que esa es la principal estrategia, llevarla a la práctica y que ellos reflexionen respecto a eso. Que esté la instancia de la reflexión y también de la retroalimentación. Clave. Hacemos un corte, ¿les parece? ¿Hacemos un corte musical? Ya, antes de hacer un corte musical quiero hacer una aclaración. Yo me equivoqué en algo y quiero destacarlo de inmediato. La canción Hero of the Day que escuchamos anteriormente es del disco Load, no es del disco Reload, porque el disco Reload es otro disco. No estaban muy creativos los amigos de Metallica, entonces ahí no hubo mucha creatividad respecto de los nombres de los discos, pero Hero of the Days es la sexta canción del disco Load. Y ahora vamos a escuchar... Gracias por la aclaración. Hecha la aclaración, vamos a escuchar una canción de los siempre incombustibles Rolling Stone. Esta canción es del disco Tattoo You, y que es una de las canciones que ha alcanzado los números más altos, siempre los top 10 de todas las listas. Y precisamente para motivar este día miércoles nos quedamos con Stir Me Up.
En Radio U Central, técnicamente hablando, una conversación sobre el rol y la importancia de las carreras técnicas en nuestro país. Conducen Claudia Gebert Sepúlveda y Bastián Cuevas Campos. Bien, volvemos a esta edición. Esta es la 16ª edición de Técnica. 16ª, sí, ya lo estaba diciendo mal, pero como siempre tenemos a nuestro Felipe. Tenemos nuestro Felipe que nos corrige. Sí, siempre. al pie del cañón. ¿Qué seríamos sin él? No, nada. No, y aparte que no podríamos salir. Nos salva siempre. Pero no podríamos salir al aire. Así que no estaríamos aquí. Muchas gracias, Felipe. Bien, continuamos con nuestra gran invitada Ailín Sepúlveda Muñoz, socióloga, magíster en metodología de la investigación, docente de la Universidad Central y también de la Universidad Diego Portales. También tiene su magíster en la Universidad Diego Portales, pero yo digo que es docente de la Universidad Central. Eso sí. Hay que destacarlo. Y también es experta en vinculación con el medio de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de IAC, del Instituto IAC. Justo que hablábamos de las estrategias, ¿cierto?, de enseñanza-aprendizaje, y cómo también al inicio también tú comentaste que fue una de tus motivaciones el poder aplicar la vinculación con el medio, con esta bidireccionalidad, con este ganar-ganar, donde por una parte los estudiantes contribuyen a apoyar, a entregar herramientas a algún grupo comunitario, ¿cierto?, a la comunidad, podríamos decir en términos generales. Los estudiantes también generan aprendizajes significativos, significativos porque llevan a la práctica y también le ven el sentido a lo que están aprendiendo, ven para qué sirve lo que están aprendiendo. Así que es súper importante lo que tú mencionabas de esta vinculación con el medio, y eso es lo que queremos conversar ahora. Precisamente te queremos llevar a ese escenario, en el entendido de que IAC es una institución que funciona desde la virtualidad, y tú eres la encargada y la experta de mirar la vinculación con el medio en ese contexto. Entonces, la primera pregunta que nos surge a todos al momento de entender este contexto es: ¿se puede desarrollar vinculación con el medio en un contexto virtual? Gran desafío, porque hay instituciones de educación superior que cierto tienen una modalidad presencial que ya llevan años caminando lo que es la vinculación con el medio, ¿cierto? Lo tienen aplicado ya en asignatura, ya lo tienen incorporado. Ya es un quehacer institucional. Acá en IAC estamos repensando cómo lo hacemos nosotros un quehacer institucional también. Porque sabemos en el desafío, porque, para que se entienda un poco, el estudiante que se inscribe en esta modalidad online es asincrónico, o sea, es totalmente a distancia, ¿ya? Entonces, él revisa cápsulas, ¿cierto?, de la materia, y tiene un docente que está ahí constantemente con él, respondiendo foros, ¿cierto?, respondiendo a las consultas y que le está haciendo las evaluaciones. Entonces, de cierta forma, cuando indagamos un poquito más, la caracterización del estudiante que se inscribe en modalidad online generalmente es mayor de 30 años, ya tiene una familia y ya está trabajando, y ocupa generalmente el fin de semana para poder desarrollar, ¿cierto?, esta asignatura, para poder revisar las cápsulas, hablar con el docente y generar la evaluación. Entonces ahí es como cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacemos, cierto, que este estudiante que generalmente ocupa el tiempo después del trabajo o el fin de semana para estudiar, hacemos también que haga vinculación con el medio? Entonces estamos en esa pregunta, en esa reflexión, y si se puede, ahora ¿cómo lo estamos desarrollando? De manera voluntaria, o sea, que el estudiante, ¿cierto?, se inscriba a proyectos de vinculación con el medio. Queremos caminar, que esté inserto en una asignatura, pero por ahora estamos haciendo convocatorias en donde el estudiante se inscriba. Y ha habido una buena respuesta. El estudiante sí le está tomando el sentido en que tiene que ir a la comunidad, tiene, sí, cierto, aplicar los conocimientos, y le hace sentido porque está respondiendo a necesidades del entorno. Entonces, en ese sentido, se inscribe. Y también el desafío, por lo menos que en la escuela que estoy yo, que es de Desarrollo Social y Educación, nos pasa que nuestro beneficiario, se podría decir, es generalmente niños, niñas y personas mayores o necesidades educativas especiales. Entonces, ahí se viene otro desafío en que cómo hacemos que este beneficiario también
ocupe el computador, ¿cierto? Porque generalmente casi todo el apoyo que puede brindar nuestro estudiante DIAC es a partir de una plataforma tecnológica. Entonces, claro, ahí viene el doble desafío y el otro repensar, ¿cierto? Pero respondiendo a tu pregunta, sí se puede. Mira, interesante. De hecho, nosotros también tuvimos que llevar nuestra vinculación con el medio desde el emprendimiento, que nuestro proyecto Emprender Técnicamente, lo tuvimos que pasar desde la presencialidad a la virtualidad. Y tal como tú mencionas, es un desafío, sobre todo para el socio comunitario, que en este caso eran los emprendedores, de que ellos se conecten en un horario, a la plataforma. Para los estudiantes ya era más natural porque venían acostumbrados a tener sus clases en virtualidad. Pero el desafío en el fondo es el grupo comunitario. ¿Tienes alguna experiencia que nos puedas comentar? Sí, tenemos una experiencia. También la modalidad online, a pesar de que puede sonar compleja, también nutre con muchas otras cosas, como es, por ejemplo, tenemos estudiantes de todo el país. Tenemos, por ejemplo, estudiantes de Rapa Nui, para que se hagan una idea, lo cual también hace que nuestros beneficiarios sea también a nivel regional. No nos enmarcamos solamente en la región metropolitana, lo cual hace un trabajo muy bonito. Y una experiencia que tuvimos el año pasado fue en la región de la Araucanía, en donde nuestros estudiantes de psicopedagogía apoyaron a estudiantes que tienen déficit en la comprensión lectora. Entonces hicieron un acompañamiento, ¿cierto?, de un semestre con la Fundación Araucanía Aprende, en donde se hizo un diagnóstico, ¿cierto?, de cómo estaba inicialmente en su comprensión lectora y después, ¿cierto?, una evaluación final, en donde si estos niños tuvieron una contribución, hubo una mejora, se podría decir, y los estudiantes tuvieron una retroalimentación por parte de la Fundación en cómo fue su desempeño. Entonces, de cierta forma, respondieron a una necesidad del entorno, ¿cierto? Y también ellas tuvieron una retroalimentación académica, en lo cual es la esencia de la vinculación con el medio. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que como siempre nos falta programa para poder seguir profundizando sobre estos temas. Quiero agradecer a Ailín Sepúlveda Muñoz por acompañarnos, por estar con nosotros y darnos este viaje por lo que es ser docente, haber sido estudiante de la universidad y hoy en día experta en vinculación con el medio. Así que muchas gracias, Ailín, por acompañarnos. Muchas gracias, Ailín, por contarnos tu experiencia y sobre todo permitirnos tener este espacio para conversar también de las prácticas docentes, de las nuevas metodologías, de lo que se requiere hoy en día. Nos vamos con una canción, pero quiero antes de eso destacar la noticia alegre del día. Faltan 46 días para el 18 de septiembre. Esa es la noticia alegre del día. Bien, nos vamos con una canción. Espero que tengan una excelente tarde, una excelente semana también. Un saludo. Chao, Felipe, nos vemos. Un gusto, Claudia, como todos los miércoles. Esto es You Will Never Find de Michael Bublé y Laura Pausini.